Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar sobre el control de precios. Este es un tema que quizás actualmente algunas economías lo aplican en ciertas circunstancias. Sin embargo, por la década de 1980 más o menos, la mayoría de economías, sobre todo latinoamericanas, aplicaban mucho el control de precios. Los gobiernos aplicaban el control de precios. ¿Y cuál fue el resultado? Había mucha escasez, ¿sí?, de alimentos, cuando por ejemplo aplicaban lo que es el precio máximo, un tope a los precios de los bienes y servicios. Entonces esto lo hacían supuestamente con el fin de ayudar a los más pobres. Sin embargo, como el mercado se guía por las fuerzas de mercado, básicamente la oferta y la demanda, cuando actúan libremente, llegan a un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien altera este equilibrio? Esto es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, cómo estos desequilibrios afectan el mercado, ¿sí? Entonces, vamos a ver tanto lo que es precio máximo como lo que es precio mínimo. En el caso del precio máximo, aquí ya he representado ambos gráficos, tanto para el precio máximo como para el precio mínimo, y le he colocado ya la curva de oferta y demanda, que son líneas rectas. Aquí vamos a colocar oferta, cada curva, oferta, y acá demanda. Aquí también oferta y demanda. Y ya he colocado también los interceptos en cada gráfico. Y lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones tanto de la oferta y la demanda. A ver, la ecuación de la oferta de mercado sería igual, en este caso, al intercepto menos 100 más, que tiene pendiente positiva, y aquí vemos la pendiente, sería 100 entre 25 precio. Y la ecuación de la demanda para ambos casos, porque son los mismos valores, sería igual al intercepto en Q, que es 500, menos la pendiente, en este caso 500 entre 50 sería 10. La pendiente de la cantidad de mercado, ¿sí?, no del precio. El precio sería un décimo. Entonces acá sería menos 10p. Ahora, para hallar el precio de equilibrio, este precio que va a ir aquí, y aquí vamos a igualar las ecuaciones. Entonces aquí para hallar el precio igualamos cantidad de oferta es igual cantidad de demanda. Entonces aquí vamos a igualar menos 100 más 5p es igual a 500 menos 10p. Entonces despejamos p, aquí sería 5p, pasa acá, quedaría 15p es igual a 500 menos 100, pasaría con más 100, es igual a 600. Entonces el precio es igual a 40, ¿verdad? Entonces, este precio lo vamos a colocar aquí, 40. Entonces aquí ya tenemos el precio de equilibrio, que en este caso sería 40, y a este precio vamos a hallar la cantidad, ¿sí? Entonces para hallar la cantidad, pues simplemente vamos a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, tanto de oferta como de demanda, y nos tiene que dar el mismo precio. Vamos a elegir la ecuación de oferta. Entonces decimos Q de oferta es igual a menos 100 más 5 por
40 que hemos hallado. Y esto sería igual a 5 por 40, nos da 200 menos 100, nos daría 100. Entonces la cantidad aquí de equilibrio es 100 para ambos casos. Y aquí podemos ya ver cuál es el equilibrio, ¿no? Un precio de 40 y una cantidad de 100. Ahora, ¿qué pasa cuando se impone un precio máximo? Para eso voy a trazar aquí una línea verde para que se pueda notar, o azul. ¿Qué pasa cuando el precio no es 40 y el gobierno, por ejemplo, impone un precio de 30? Aquí. ¿Por qué lo he dibujado debajo del precio de equilibrio? Algo importante aquí es que cuando el precio máximo va por encima del precio de equilibrio, no es relevante, ya que se entiende de que máximo se puede cobrar, por ejemplo, 45, pero eso nos da a entender de que se podría cobrar el precio de equilibrio y no habría ningún problema, ¿no? Entonces no es relevante cuando el precio máximo está por encima del precio de equilibrio. Es relevante cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio. Entonces ahí sí va a generar algunos problemas o algunos desajustes, por decirlo así, ya que si aquí nos damos cuenta, cuando el precio máximo es de 30, la cantidad ofertada va a ser esto, que lo podemos hallar fácilmente con la ecuación, ¿no? Más o menos ahí nos daría la idea de que es menor a la cantidad de equilibrio, y en el caso de la demanda sería una cantidad mayor a la de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Quiere decir que tenemos una cantidad demandada mayor que una cantidad ofertada, porque a este precio solamente esta cantidad de productores ofrecen a este precio, y las personas, obviamente, como está el precio es bajo o menor al equilibrio, pues obviamente van a demandar más de este bien, por lo tanto la cantidad demandada va a ser mayor. Entonces, ¿qué genera esto? Esto de aquí va a generar escasez en el mercado, ya que se demanda más de lo que se oferta. Entonces hay escasez del bien, por lo tanto esto va a producir que haya colas, filas, que es lo que pasó en la década de los 80, ¿no? Hubieron inmensas colas porque la gente obviamente demandaba más de lo que se producía a ese precio. Entonces esto generaba un mercado negro, le llamamos. ¿Y qué genera el mercado negro? Pues básicamente, como la cantidad, esta cantidad que vemos aquí va a ser menor a la cantidad de equilibrio, entonces los productores van a tener incentivos para cobrar un precio mayor. Si los consumidores desean adquirir más de ese bien, porque van a demandar más, va a haber un exceso de demanda, entonces van a tener que pagar un precio mayor a esta cantidad que impone el precio máximo, con un precio de 30, pues los productores ofrecerían esta cantidad a este precio, que obviamente va a ser mayor, y así iríamos, si queremos consumir más de este bien, por ejemplo por aquí, que otras personas decidan a como dé lugar conseguir el bien, pues así van a tener que pagar un precio mayor, incluso al precio de equilibrio, porque los productores tienen incentivo de cobrar más por la cantidad que demanda el mercado, ¿sí? Entonces a eso llamamos mercado negro. Si bien en el mercado legal, en el mercado oficial, las personas solo pagan 30 y solamente algunas son las beneficiadas, porque no todos acceden al producto, en el mercado negro otras personas acceden al bien, pero pagando un precio mayor, ¿sí? Entonces
Al final los que han impuesto este precio máximo tienen que evaluar si en verdad hay un beneficio o el costo puede ser mayor quizás que el beneficio. Y justamente eso, ¿cómo lo podemos medir? ¿No? Lo medimos a través del excedente, tanto del consumidor como del productor. Bien sabemos que aquí los excedentes en este caso de los productores, sería toda esta área que está aquí, que lo voy a pintar de otro color. Esta área que está aquí sería el excedente del productor, y esta área que está aquí, que es por encima del precio de equilibrio, sería el excedente del consumidor. Esto siempre y cuando se compra y se venda al precio de equilibrio de 40. Sin embargo, cuando empiezan a cambiarse los precios o se imponen precios tanto máximos como mínimos, hay una variación del excedente y hay pérdidas de eficiencia, que eso ya lo explicaremos en otro video con mayor detalle, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya con el precio máximo ya variarían los excedentes. El excedente del consumidor ya no sería esta área que pinté de verde, sino ya sería esta área de aquí, esta área de aquí. Entonces ahí vemos cómo cambia, ya sería un trapecio, ya no sería un triángulo. Y en el caso del productor sería esta pequeña área de aquí, nada más el excedente. Entonces vemos aquí que hay una pérdida de eficiencia, que es el área que voy a pintar, esta parte de aquí. Esta es la pérdida de eficiencia. Entonces ahí tenemos que evaluar si en verdad lo que ganan los consumidores es mayor a lo que pierden los productores. Pero si vemos aquí gráficamente, si hay una pérdida de eficiencia, quiere decir de que no es aprovechado por ninguno, ni por los consumidores ni por los productores. En el caso del precio mínimo pasa lo contrario. La imposición de este precio sería relevante cuando está por encima del precio de equilibrio. Entonces, en este caso estaría por encima y generaría un exceso de oferta, a diferencia del caso anterior que generaba escasez. Aquí se genera un exceso de oferta. El precio, por ejemplo, vamos a poner que sea 45, es un ejemplo. Y como vemos aquí genera una sobreproducción, es decir, los productores estarían dispuestos a ofrecer mayor cantidad del bien a este nivel de precio, pero los consumidores, o en este caso los compradores, a ese precio solo demandarían esta cantidad, que es menor la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede aquí, no? Al igual que en el caso anterior, se genera también un mercado negro. Y para explicar esto, vamos a poner un ejemplo de este tipo de caso, que es por ejemplo cuando se impone un salario mínimo. El gobierno decreta que el salario mínimo va a ser de tanto, en este caso que sea de 45, es un ejemplo. Pero el equilibrio, o sea las fuerzas del mercado, cuando actúan libremente, en este caso la demanda laboral y la oferta laboral, es a un salario de 40. Ahora, ¿quiénes representan la demanda laboral? La demanda laboral están representados por las empresas, que son los que demandan trabajo, y la oferta laboral por los trabajadores. Entonces, cuando el gobierno impone un salario mínimo, ¿qué es lo que va a pasar? Que las empresas van a demandar menos trabajo. Y en este caso la oferta laboral, que son las familias, los trabajadores, a ese salario van a buscar más empleo, van a querer trabajar. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa, no? La demanda laboral, básicamente para que las empresas demanden más trabajo, esto se rige por un tema de productividad, de avances tecnológicos o mayor cantidad de empresas. Es decir, las empresas estarían dispuestas a demandar más trabajo cuando se den alguno de estos requisitos. Pero cuando aumenta el salario mínimo, aumentan también sus costos laborales y por lo tanto
Aquí pasa lo que son los despidos, los términos de contrato, o simplemente las personas que quieren insertarse al mercado laboral pues no encuentran trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que van a haber personas que van a estar dispuestas a trabajar aunque sea a un precio, perdón, a un salario menor, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay migrantes, que ellos, con tal de encontrar un trabajo, van a estar dispuestos a recibir un salario menor, porque hay un exceso de oferta laboral, o sea, de trabajadores que quieren trabajar. Entonces aquí obviamente las empresas condicionan al trabajador y les pagan menos, ¿no? Ese es en el mercado negro. En el mercado oficial sí les pagan el salario mínimo, ¿no? Y con todos sus beneficios legales y beneficios laborales. Pero en el mercado negro sí contratan a personas a veces y no les pagan lo que es, ¿no? O no gozan de ciertos beneficios. Aquí entraría lo que es, por ejemplo, el subempleo, ¿no? Entonces también, al igual que en el caso del precio máximo, también se da el mercado negro, ya que las personas estarían dispuestas a ofrecer su trabajo, pero las empresas pagarían menos por ese trabajo. Y aquí también es un problema, ¿no? Un problema para la sociedad. Entonces justamente aquí es que los gobiernos tienen que evaluar si el aumento del salario va a justificar la cantidad de desempleos que van a existir, o simplemente va a perjudicar a la sociedad. Se va a generar, al igual que en el caso anterior, como voy a dibujar aquí, una pérdida de eficiencia, al igual que en el caso del precio máximo. Entonces, ¿cuál sería, se puede decir, alguna recomendación que yo daría? Por ejemplo, si se va a aumentar el salario mínimo, esto tiene que ir acompañado de un aumento en la productividad de los trabajadores, que los trabajadores estén más capacitados, que tengan mejores habilidades, y cuando se inserten al mercado laboral, obviamente las empresas los van a contratar. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la misma cantidad, se puede decir, de empresas, porque pueden aumentar la cantidad de empresas, o simplemente las empresas van a demandar más trabajo porque hay un aumento de la productividad en los trabajadores, y ellos determinan la cantidad que van a demandar de acuerdo, como ya les mencioné, a la productividad de los trabajadores. Entonces se va a dar un desplazamiento, se va a dar de la demanda laboral, y esto va a generar un nuevo equilibrio. Que ya va a compensar ese aumento de salario. Entonces ya no va a ser un salario mínimo, sino ya será el salario de equilibrio. Entonces aquí ya obviamente ya no va a haber una distorsión en el mercado, o ya no se va a generar una pérdida de eficiencia, ¿sí? Bien, en un próximo video estaré explicando ya con valores numéricos cómo se genera esta pérdida de eficiencia y cuáles son las variaciones en los excedentes de los consumidores y productores, así como en el caso anterior, pero ya tratándolo de ejemplificar con valores, ¿no? Con las ecuaciones y determinando cuál es el valor real de esta pérdida de eficiencia. Bien, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta y comenten si les ha gustado el video, o si desean de repente mayor información sobre este tema. Muchísimas gracias. Hasta luego.